Estimados estudiantes, nos encontramos en la sesión 8 de la unidad didáctica Administración de Base de Datos. El tema que veremos hoy es manipulando y actualizando registros de una tabla en una base de datos. Bien, si recuperamos los saberes previos, la semana pasada hemos visto cómo creamos tablas y registramos datos en ellas. Entonces, en esta semana, nuestro indicador de logro es manipular y actualizar los registros de una tabla de una base de datos en MySQL. Los contenidos que trataremos es reemplazar un dato existente, eliminar registros de una tabla, modificar y actualizar registros de una tabla y modificar la estructura de una tabla. Bien, reemplazando un dato existente. Como nosotros sabemos, cuando ya hemos registrado un dato en una tabla de MySQL de una base de datos específica, esta tiene llaves primarias, ¿cierto? Llaves primarias, tiene campos. Entonces, una vez que ya lo hemos ingresado, podemos modificar algunos campos, ¿ya? Pero si vemos de que se va a modificar regular de campos, entonces en ese caso lo conveniente sería reemplazar ese registro que ya existe, ¿no? Entonces la sintaxis para reemplazar un registro que ya existe, ¿ya? Es casi parecido a la sentencia insert, sino que en vez de insert into se pone reemplace into, el nombre de la tabla, y los valores que vas a reemplazar, o sea, todo el registro completo. Puedo reemplazar de uno en uno, como cada la sintaxis, o varios a la vez, ¿ya? Tiene la misma sintaxis que la sentencia insert. Ahora, si yo quiero eliminar un registro específico, ¿ya? Yo debo de conocer algún dato de ese registro específico que quiero eliminar, como por ejemplo su código del alumno, su nombre, qué sé yo, un valor. Entonces, cuando yo quiero eliminar un registro, se usa la sentencia delete from, el nombre de la tabla, y debemos de especificar la condición. Con la sentencia where especifico la condición donde, qué cosa, el nombre de la columna tenga un valor específico. Por ejemplo, si yo quisiera eliminar al estudiante 20.000 de mi tabla estudiante, entonces sería delete from estudiante where code estudiante es igual, entre comillas pondría 20.000 y me elimina específicamente a ese registro. Si yo quisiera eliminar todos los clientes que tengan entre 20 y 30 años, entonces ya mi condicional sería de acuerdo a la edad, ¿ya? Pero esa es la sentencia para eliminar un registro delete from. ¿Qué pasa si yo quiero modificar algún campo? Hemos dicho que si yo quiero reemplazar todo es con el comando reemplace, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo quiero modificar algunos campos específicos? Entonces, para modificar algunos campos específicos de un registro, ya utilizamos la sentencia update. Update nos permite modificar los valores del campo que nosotros queramos o especificamos en esta sentencia. Su sintaxis es update nombre de la tabla. Seg es para decirle en qué columna vamos a modificar. Entonces le dan la columna y el valor a modificar. Y igual que el delete, debo decirle la condición, ¿no? ¿Qué dato vas a modificar? Ejemplo, por decir, supongamos que yo quisiera modificar la edad de un cliente o de un estudiante, por decir, la tabla se llama estudiante. Y su código yo sé del estudiante es 1000, por decir 1000. Entonces, ¿qué hago? Sería update estudiante sec. Voy a modificar su edad, supongamos que tiene 20, quiero cambiar a 30. Sería edad de estudiante es igual a 30. Si yo quiero incrementar 10 años, sería edad es igual a edad más 10, ¿no? Pero debo de especificar la condición.
donde, ¿qué cosa? Debe de haber una condición, donde el código del estudiante es igual a 1000. Y automáticamente, ¿qué es lo que hace? Busca primero el estudiante que tenga código 1000 y luego, ¿qué hace? Selecciona la columna modificar y le pone el nuevo dato. Muy bien. Hay veces también si es necesario modificar la estructura de una tabla ya creada, ¿no? Yo le he creado una tabla, pero me olvidé de poner una columna más, por ejemplo, o un campo más. Entonces, ¿cómo hago para modificar la estructura de una tabla? O sea, selecciono o utilizo la sentencia alter table, el nombre de la tabla, y mayormente alteramos ¿para qué? Para adicionar. Adiciono una columna, le pongo el tipo y le pongo si va a aceptar valores nulos o no va a aceptar valores nulos. Entonces, con esto modificamos la estructura de una tabla. Muy bien, entonces, para la parte práctica seguiremos trabajando con la base de datos matrícula y actualizaremos o eliminaremos algunos datos de esta base de datos. Muy bien, gracias, estimados estudiantes.